Castiani, trabajo en el equipo técnico de desarrollo. Yo les voy a tratar de hacer un resumen de lo que es nuestra solución de arquitectura para darle soporte a todo lo que es la personalización. Básicamente, para personalizar lo que tenemos que hacer es recolectar la información del usuario. Sabiendo qué es lo que el usuario hizo en el sitio es donde podemos personalizar. Para recolectar la información del usuario lo que tenemos es el concepto de traqueo. Básicamente un traqueo consiste en un request HTTP, en un pedido HTTP, donde se indican cierta información que es representativa, depende de lo que está haciendo el usuario en el sitio. Por ejemplo, en esa URL que tengo acá, lo que se ve es en este flow search, o sea, esto representa que un usuario está buscando hoteles con el destino en Miami. Hoy en día nosotros tenemos muchísimos traqueos en lo que es todo el sitio, tanto cuando un usuario busca, cuando un usuario ve un detalle de un hotel, cuando un usuario compra, por ejemplo, un crucero o lo que fuera. Y hoy en día estamos recibiendo unos 30.000 requests por minuto, o sea, unos 30.000 eventos por minuto, que en promedio terminan dando más de 30 millones de eventos por día. Entonces, acá tenemos el desafío de cómo manejamos este volumen de datos que se termina convirtiendo en un streaming de datos prácticamente continuo. Para esto desarrollamos una infraestructura para poder procesar estos eventos. Básicamente, desde el sitio se hace este traqueo, que como expliqué recién era un request HTTP. Otra de las características que tiene esto es que nosotros de alguna manera queremos identificar al usuario. Y en la página principal de Despegar, hoy en día no estamos forzando a alguien a que se loguee. Entonces, como respuesta a este request HTTP, seteamos una cookie con un UID, que es un identificador único universal, tal que dos ID es prácticamente cero la probabilidad de que dos ID sean iguales. Y con los siguientes traqueos que hago un mismo usuario, yo puedo identificar que se trata del mismo usuario y armar el historial de eventos. El traqueo en sí, el traqueo solo consiste en enviar la información. Todo el procesamiento se hace en forma asíncrona con la plataforma que tenemos. Por lo cual, a partir de la capa de tracking, tenemos una capa más que es la capa de streaming. La capa de streaming me provee una API a partir de la cual yo puedo desarrollar otras aplicaciones que se suscriban a este stream y puedan registrar queries al estilo SQL. Por ejemplo, puedo desarrollar una aplicación que esté interesada nada más en hacer un análisis de todas las ventas que sean de hoteles. Entonces registraría una query estilo SQL que diga select asterisco de ventas de hoteles. Ahí empieza a llover un flujo de eventos y bueno, ya esa aplicación debería saber cómo manejarlo. Por lo tanto, ahí tenemos, como decía recién, esta capa de procesamiento y nos permite tener diferentes aplicaciones que se suscriban a este stream de eventos y tener diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, puedo tener una aplicación que procese todo este streaming con el objetivo de hacer personalización y puedo tener otra aplicación cuyo objetivo sea, por ejemplo, hacer un análisis del tráfico, ver cómo varían las ventas o las búsquedas, o si estamos vendiendo más, si estamos vendiendo menos, si está subiendo o bajando la conversión. En Despegar todas las aplicaciones no están instaladas, deployadas de manera única, sino que tenemos una infraestructura de nube virtualizada donde cada aplicación está instalada en un clúster, tenemos varias instancias, por lo cual de lo que es el traqueo del site al tracking, acá tenemos tráfico HTTP. De lo que es nuestra capa de streaming a tracking tenemos una librería donde tenemos tráfico TCP y después en la capa de procesamiento tenemos varias aplicaciones que se suscriben a estos eventos. Uno de los objetivos, una de las ideas de deployar esto en una infraestructura de clúster, por un lado es distribuir la carga entre varias instancias y por el otro lado poder soportar fallas. O sea, una máquina que está procesando eventos o que está recibiendo se puede caer y no está bueno que perdamos eventos ni nos estemos perdiendo todo el procesamiento. Entonces, por ejemplo, si una de las instancias de nuestra capa de tracking se cae, todo el tráfico queda rebalanceado sobre las dos que quedan activas. Y si una de las instancias de nuestra capa de streaming se caen,
una de las instancias de la capa de procesamiento se va a ver notificada y se va a reconectar a otra que esté activa. Hasta acá más o menos se entiende, si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, ahora lo que voy a explicar es haciendo un resumen bastante básico de cómo terminamos haciendo la personalización en la home. Como dije recién, para personalizar necesitamos guardar las acciones, qué es lo que el usuario estuvo haciendo en el sitio. Por lo tanto, tenemos una aplicación que está suscripta a este flujo de eventos que llega de manera continua y lo que terminamos haciendo es persistir para cada usuario el evento en una base de datos. Como base de datos utilizamos HBase, que es una base de datos distribuida. Después Maxi le va a dar un poco más de detalles sobre todas estas tecnologías de storage. El concepto básico que quiero que se queden es que en la base estamos persistiendo una clave donde está compuesta por el ID que identifica al usuario y el timestamp del evento, y esto está asociado al evento puntual, qué fue lo que el usuario estuvo haciendo en el sitio. De esta manera generamos un montón de registros con todas las acciones que fue realizando un determinado usuario en el sitio, y esta base nos permite levantar toda esta información de manera rápida. ¿Por qué necesitamos, por qué hago tanto hincapié en que la performance tiene que ser importante? Porque nosotros necesitamos guardar todos los eventos de manera rápida y por el otro lado también necesitamos accederlo. Esto mismo lo usamos como uno de los servicios básicos que necesitamos para la home, en el cual, por ejemplo, si un usuario estuvo navegando y vuelve a la home, yo quiero ver que se vean los cambios en la home si el usuario estuvo mirando un hotel en particular. O sea, no me serviría hacer un procesamiento batch que tarde 10 horas para después poder tener una personalización. Eso lo podría hacer en el caso de newsletter, pero en el caso de la home necesito que sea algo lo más real time posible. Para que se den una idea, hoy en día en lo que es el storage de todas las acciones de todos los usuarios en el sitio, las tablas están ocupando unos 500 GB de disco, estamos escribiendo unos 30.000 registros por minuto, los tiempos de escritura están en 20 milisegundos. Leer un historial de un usuario me lleva 60 milisegundos y eso lo hacemos 15.000 veces por minuto. Para eso tenemos una base de datos distribuida que está corriendo en varios hosts. Bueno, esto sobre el historial de eventos. Otro de los servicios que tenemos son los rankings. ¿Qué es básicamente un ranking? Queremos saber cuáles son los destinos más buscados. Por ejemplo, desde Argentina, ¿cuáles son los destinos que la gente busca o cuáles son los hoteles más vistos? O sea, podemos generar diferentes tipos de ranking. Conceptualmente lo que tenemos es una aplicación que se suscribe a este streaming de eventos y tenemos en HBase también una tabla donde armamos claves, por ejemplo, relacionamos país y destino y vamos contabilizando. Nosotros recibimos un volumen grande de eventos, entonces para nosotros es muy útil una de las operaciones que nos provee HBase, que nos permite hacer incrementadores atómicos para hacerlos en una única operación contra la base de datos. Por lo tanto, tenemos una tabla de contadores que está continuamente incrementándose, pero por el otro lado, nuestro resultado, lo que queremos obtener es un ranking y poder acceder a ese ranking de forma rápida. O sea, ¿cuáles son los destinos más buscados desde Argentina? Y ahí no quiero estar haciendo un procesamiento. Simplemente quiero acceder a esa data y que esa data esté accesible rápida por key. Entonces, para ir desde esta tabla de contadores hasta esta tabla de ranking, lo que tenemos es un procesamiento batch diario implementado con un MapReduce que es... Maxi le va a contar un poco más en detalle, pero básicamente es un framework para hacer procesamiento distribuido. Y a su vez, estos rankings, como los contadores están asociados por día, tenemos un concepto de ranking dinámico. O sea, si hay un destino que ahora se empieza a buscar mucho, esto en unos días se va a también ver reflejado en el ranking. La idea no es tener un ranking, digamos, histórico, sino de ir trabajándolo sobre una ventana de tiempo. Si hay destinos que ahora se ponen de moda y se buscan más, eso se va a ver rápidamente reflejado en el ranking. Por el otro lado tenemos la implementación del recomendador item to item. Como había explicado Matías, un recomendador item to item básicamente si busqué un detalle de un hotel, o sea, busqué un hotel concreto, un Sheraton, por ejemplo, ¿qué otros hoteles similares le puedo ofrecer al mismo usuario? ¿Cómo hacemos para procesar esto? Bueno, de vuelta, tenemos una aplicación que a partir de un streaming de datos persiste una información en una tabla. El volumen de datos de esto es bastante grande.
Básicamente lo que hacemos es, para cada usuario tenemos asociados destinos que buscó. En este caso la S es porque es un search, es una búsqueda. Entonces tenemos que este usuario buscó Miami y a su vez buscó Madrid. El usuario 2 buscó Miami y Nueva York, el usuario 3 buscó Miami y también Madrid. A partir de esta tabla de acciones, que lo único que tiene es como una lista de búsquedas para cada usuario, tenemos que generar una tabla de recomendación. La tabla de recomendación, digamos, lo que queremos que devuelva en este caso es que si yo pido recomendame destinos similares a Miami, como yo tengo acá dos usuarios que buscaron Miami-Madrid, Miami-Madrid y Miami-Nueva York, esa relación solo estuvo una vez, este recomendador me debería devolver Madrid-Nueva York. De vuelta, el procesamiento batch que hacemos acá es un procesamiento batch diario que procesa toda esta información que es bastante grande, o sea, para cada uno de los usuarios que hayan tenido actividad en el sitio de los últimos 15 días, y me deja toda esa información accesible por un destino. Entonces, esto me permite saber para un determinado destino qué otros destinos le puedo estar recomendando. Este concepto aplica para todo, lo podemos usar para hoteles en particular, lo podemos usar para regiones de cruceros, lo podemos usar para categorías de autos. Y esto es digamos, una simplificación de nuestro modelo en cuanto a atributos. Acá yo solo estoy poniendo que un destino y la búsqueda. Le puedo agregar muchísimos más atributos, como por ejemplo, no sé, determinadas características del hotel, determinadas características del destino. En base a estos tres servicios que expliqué, es donde nosotros nos basamos para hacer la home. La home es bueno, como decía Matías, es la página principal de Despegar. Nosotros tenemos que generar el contenido personalizado de 4.000, 5.000 homes por minuto, por lo cual los tiempos de respuesta son bastante importantes. Basado en el historial de eventos, o sea, tengo que generar el contenido personalizado para un usuario, sé qué es lo que el usuario hizo en el sitio. En base a eso lo puedo segmentar. Entonces lo puedo segmentar en tres categorías cuando voy a personalizar. Un usuario no tiene historial, todavía, digamos, es la primera acción que genera el sitio, no sé nada del usuario, no tengo acciones. Entonces, como no tengo acciones, tampoco puedo estar personalizando, no sé lo que al usuario le puede gustar, no sé lo que no le puede gustar. Entonces, en ese caso, lo que terminamos haciendo es devolver un ranking de los ítems más buscados. Terminamos utilizando el servicio que había explicado antes, buscamos, bueno, qué es lo más popular en el sitio en este momento y le terminamos devolviendo eso. Ahora, si el usuario buscó, sabemos que digamos, algo hizo en el sitio y en base a eso tratamos de personalizarlo. Uno de los conceptos básicos que aplicamos es mostrarle el último ítem visto, que eso lo puedo sacar del historial de eventos, y después puedo aplicar un recomendador que sea recomendadores que buscaron, por ejemplo, tal hotel, compraron otros hoteles. Entonces lo trato de influenciar mostrándoles otros hoteles relacionados para tratar de aumentar un poco la probabilidad de que compre. Si por el otro lado sé que el usuario compró, el recomendador que usamos ahí es un recomendador que relaciona usuarios que compraron también compraron, como para, bueno, tratar de potenciarlo también en otra posible compra. Bueno, básicamente es esa la charla y los conceptos que les quería dejar.